Quiero hablar hoy con el tema Avancemos en nuestra vida de santidad. Avancemos, avancemos. Estamos en el camino, pero avancemos. No en la vida del otro, en mi propia vida de santidad. Voy a usar primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 13. Capítulo 1, 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. La palabra del Señor dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En esta porción bíblica hay algunos contrastes y yo estoy notando aquí que el que decide ser santo ha renovado su entendimiento, porque mantenerse impuro es ser ignorante como éramos antes. Esa expresión la usa Pablo también en Romanos 12. No se conformen, sino que renuévense, transformando inicialmente su entendimiento. O sea, hay que poner razonamiento claro para decidir por nuestra vida de santidad. La expresión bíblica que se traduce santo del hebreo es la palabra kadosh y significa única y exclusivamente separado. La cuestión es, y voy a usar, ¿cómo te llama, hermana? Grisol. Voy a usar a Grisol como ejemplo por aprovechar que está sola en la banca. Ella está en término físico separada del grupo. No está unida. No pertenece al conjunto de una línea que le acompañan otras personas. En términos del concepto bíblico de santidad, ella al estar separada es santa. Los demás no son, porque eso es santidad. Dios eligió a Israel como un pueblo santo, no lo mudó, lo dejó en la geografía, lo dejó colocado alrededor de ellos un montón de pueblos, pero entre esos pueblos, este pueblo que yo elegí es santo, es separado. Son iguales, pero ella tiene las mismas condiciones físicas, biológicas, sí, pero hay unas condiciones espirituales, morales, que la hacen estar separada de la mayoría. Eso implica santidad. Bueno, pero en términos humanos se enferma, sí, porque respira el mismo aire y come la misma cosa que daña el cuerpo, ¿verdad? Y le sale el mismo sol y le cae la misma lluvia, pero en términos morales, en términos espirituales, en términos de relación con Dios, no es la misma persona porque ella está separada. ¿Por qué comencé ejemplificando con las afecciones físicas? Porque somos dados a medirnos y a juzgarnos por lo que vemos y oímos.
Así como, ¿cómo que ella es tan santa, tan separada y no sale de un lío? Bueno, porque ese lío es una consecuencia de las realidades sociales, circunstanciales a las que está sujeta como está todo el mundo. Pero eso no la daña espiritual y moralmente en su interior porque es separada, porque es santa, porque es de otra clase. Esa es la definición más simple del concepto santidad en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se expresa de manera gráfica? Israel en Egipto, aún cautivo, Dios decide con Israel separarlo para desde Israel traer la redención a toda la humanidad. ¿Cómo se hizo la separación? Bueno, esta noche que todos maten un cordero y pinten con la sangre del cordero el dintel, separación. Hay una señal de diferenciación. Sí, pero hay un vecino a mi derecha y un vecino a mi izquierda que no tienen el dintel pintado. Yo estoy separado de ellos. La muerte no me toca a mí, soy otra clase. Estoy dividido. Dios decidió elegirme. Ahora, en esa condición de santidad, de separación, de pueblo de Dios, de gente escogida, tenemos que avanzar cada día. Y dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Habla de cotidianidad. No habla de momentos exclusivos, porque hay gente que determina ser santo en momentos exclusivos. Me voy a meter en 21 días de ayuno, en esos días tan, pero pasado los 21 días de ayuno como una promesa, ya dan libertad a otras cosas. No, en toda vuestra manera de vivir. Hay que ser santo hasta fregando, limpiando la casa, en toda vuestra. Tú vives así, hace eso cuando vives, hasta ahí. En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué es esto necesario? Bueno, Dios creó al hombre santo, perfecto en Edén, y el hombre decidió corromperlo. El concepto entonces en Edén es bueno, y vio Dios que todo era bueno, la expresión top, bueno, en gran manera. Y bueno como él era bueno, porque lo hizo a su semejanza, a su imagen y semejanza. Pero el hombre se dañó con el pecado. Así que el hombre ahora pecador es una mezcla de lo malo y de lo bueno. Sabemos que en el mundo esotérico se usan estas expresiones contrastadas para explicar el todo. Nosotros no manejamos ese término esotérico en cuanto a nuestra doctrina de fe y relación con Dios. No usamos en términos de vivir con el equilibrio de las energías. Pero el hombre al pecar es una mezcla de lo malo y de lo bueno. Y se necesita un segundo Adán no vinculado con lo malo para que nos restaure a la condición original como Dios nos ideó, que nos vuelva a la santidad de su diseño. Por eso viene Cristo. Y la iglesia que inició, el pueblo que inició elegido, Israel, se convierte en Cristo en la iglesia elegida. La iglesia que somos tú y yo. Y Pedro está hablando en su carta no a Israel, sino a la iglesia elegida. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, apriétese, fájese. Ceñir los lomos
es señal de estar listo, preparado para la batalla. Implicaba ponerse encima el vestuario de guerra. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio. La expresión contrastada a sobriedad es borrachera. El borracho pierde la sobriedad, no puede estar firme y no piensa de manera coherente y no habla de manera coherente. Así que hay que trabajar con el entendimiento, hay que trabajar con la sobriedad, esperar por completo la manifestación de la gracia, no conformarse con todo ese argumento que tenemos, no conformarse, no vivir conforme medita el siglo, sino sed santo en toda vuestra manera de vivir. Y hay una sola razón para hacerlo. Hay una sola razón que nos obliga a ser santos obligados. Bueno, porque si somos de Él, Él es santo. Y hay que ser santo como Él es santo. Si lees Levítico, te va a asombrar de la tanta sangre de animales, matanza. Levítico es rojo, la gente no gusta leer Levítico por ello. No comprende tanto sacrificio, porque hay que matar a tantos animalitos. La única intención de todo aquello es que Dios quería tener relación personal con ellos y no podía tenerla a menos que ellos fueran frente a Él en santidad. Y por eso tenían que sacrificar para poder limpiarse, aunque sea temporalmente, para resistir su presencia cuando Él bajaba al tabernáculo. Yo los elegí para que sean un pueblo de sacerdotes y gente santa. Sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser santo, ser separado para Él? Significa elegir por nuestra propia voluntad, y por eso es importante que dice Pedro, sed sobrio, o sea, pon el entendimiento claro, no vacile en ello ahora. No. La santidad es una cuestión de decisión firme del creyente de separarse de la vida de pecado y decidir permanecer separado para Dios. ¿Cómo lo logro? Por mi propia voluntad comienzo a caminar un camino diferente al mundo. Por eso tiene sentido cuando Él le dice a sus discípulos, id y haced discípulos. ¿Por qué yo tengo que ir si estamos juntos? Bueno, porque en el concepto de Él, yo estoy separado de ellos. Me toca ir hacia ellos para ganarlos, para atraerlos, para acercarlos. Pablo lo dijo de la manera siguiente, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién puso a Pablo en la cruz? Se puso él decidió seguirle. Él decidió asumir el sacrificio. Pedro dice, dichosos somos cuando sufrimos en la carne el vituperio del Señor Jesús. Pero eso es una decisión. Cuando se le dio la opción de no sufrirlo y plegarse a la voluntad del Sanedrín, Pedro respondió en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ser santo es una cuestión de decisión. Estoy diciendo algo que toca puntualmente unos argumentos nuestros que no son bíblicos. Comenzamos a luchar en la vida cristiana, tenemos muchísimas mañas que no queremos abandonar y el pretexto es cuando el Espíritu Santo me lo quite. No. Lo que dice Colosenses, el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas es, matad en vuestra carne el viejo hombre.
No lo dice, déjalo que se muera, mátalo. Quítatelo de encima. Ese mono no es tuyo. Tíralo. Entonces es una cuestión de decisión. Usted tiene que decidir ser santo. Que hay competencia que le invita a no serlo, sí. Que el mundo tiene atracciones, deseos, gustos que llaman mi atención. Y tengo que fajarme para vivir en santidad, sí. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es una decisión. No se te pega, lo decido. No se hereda, lo decido. No pasa por casualidad, lo decido. Y no lo va a hacer solo el Espíritu Santo en mí. Yo tengo que decidir ser santo para que Él obre en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora bien, ¿cómo llegar a ese nivel? ¿Cómo separarlo? Para poder decidir hay que responder a otras preguntas. Tendría que preguntarte, ¿es necesario ser santo? Sí, obligado. La única manera. Porque si no eres santo, no eres salvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Es lo que dice Pedro. Sé santo porque yo soy santo. Si eres mi pueblo, quieres recibir el beneficio de la relación conmigo, tiene que ser como yo. Yo soy santo. Él nos atrae hacia Él. Nos renueva en su voluntad hacia Él. Entonces, ¿es necesario? Sí. Ahora bien, ¿quiere Dios que seamos santos? También. Ese es su propósito. Por eso entregó su Hijo, para acercarnos hacia Él, para atraernos hacia Él. Así que Dios dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. Fue el orden, la marcha en el pueblo, fue la manera de vivir en este tránsito es siendo santo, porque yo decidí vivir en medio de ustedes y yo soy santo. En el Sinaí le dijo a Moisés, dile al pueblo que se santifiquen, que lo voy a visitar. Y que lleguen hasta un punto y no se acerquen más de ahí porque no lo aguantan. Mi santidad, mi gloria es tan poderosa que mueren en mi presencia. Así que llega hasta un punto con ellos, luego sube tú solo. Y por amor a ti mostraré un poco de mi gloria, porque tú tampoco me aguantas solo. ¿Ve? Y estando ahí con él, Jehová como que pasó y luego como que lo silbaría para que mirara y como que vio un poquito así, ya yéndose, porque no podía resistir ver su cara. Y con todo y eso, ver solamente como un reflejo, Moisés bajó del monte con un rostro glorificado que tenía que ponerse un velo para poder hablar con la gente, porque tenía el rostro lleno de la gloria. Sed santo porque yo soy santo. Yo decidí vivir con ustedes y no es posible que yo viva con ustedes si ustedes no son santos. Ya yo sé, entonces cuando Dios está conmigo y cuando no, ¿verdad? Si estoy tranquilito y firme en Él, Él está conmigo, promesa. Me descarrié, me puse en mi locura, en mi falta de sobriedad. Él se aleja un poquito. Porque él sabe, Él no puede, su naturaleza no le permite estar en medio de un pueblo lleno de corrupción y de maldad. Es su naturaleza que no se lo permite. Es imposible eso para Él. Pero como es a mí que me conviene, como soy yo el que necesita su cercanía y su presencia, soy yo el que tengo que santificarme, porque ya Él es santo. Ya Él es, el que no soy yo. Ya Él es. Para yo ir hacia Él, entonces yo tengo que decidir por mi santidad. El apóstol Pablo en Romanos 1:7 lo comienza diciendo,
comienza diciendo, saludando a los hermanos, a los llamados a ser santos. O sea, los autores bíblicos dan por asumido que si soy iglesia, soy santo. No dan por asumido que cualquiera es iglesia. Los santos son la iglesia. Un montón de iglesias, con un montón de gente que está ahí, pero que si tiene doble vida, que si está, ese no es iglesia. Va a la iglesia, pero no es iglesia. Llega al culto, pero no es parte del culto. Porque los de él son santos. Claro, yo pienso que le estoy complicando mucho la cosa, porque entonces este pastor está diciendo una cuestión difícil, porque ¿y quién lo logra totalmente, a la perfección? ¿Quién no tiene alguna dificultad? Bueno, tengo que ayudarle en eso para que no salgan ustedes sintiéndose todo perdido hoy, ¿verdad? Tenemos, la santidad es estacionaria, momentánea, circunstancial, pero también es progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Desde que recibí a Cristo, pertenezco al equipo. Soy santo. Se me ha dado una marca que se llama arras del Espíritu, un sello, una etiqueta. Una etiqueta que yo no sé si la lleva en la frente, en la espalda, no sé. Yo sé que el diablo la ve. Usted y yo no la vemos, pero el diablo sabe quién es y quién no es. ¿Eh? ¿No ha considerado a mi siervo Job? Sí, le veía a Job. Él sabe quiénes somos en Cristo. Ok, sí, pero me convertí hoy. Soy santo, pertenezco al equipo, pero todavía tengo deseos profundos de algunas cosas que sé que no son la voluntad de Dios. Y de hecho, por mi debilidad todavía, me falta de entendimiento todavía, por mi falta de fortaleza personal, a veces resbalo. Pero eres santo. Porque hay un proceso de santificación que es progresivo, que se va dando en el nivel de maduración y experiencia. La diferencia aquí es que ya no vivo permanentemente de ese modo, porque ese modo de vivir permanentemente en el fango lo abandoné, pero como tengo aún debilidades no resueltas, a veces me resbalo, y cuando me resbalo, que el Espíritu Santo me hace sentir la culpabilidad, me arrepiento y regreso. Porque el Espíritu Santo me redarguye y me hace saber que no estoy bien. ¿Cuál es el problema en este punto? Que hay gente que entonces quiere usar la Biblia para justificar su estado, su culpabilidad y sentirse tranquilo en vez de arrepentirse. Lo pongo con un ejemplo simple. En la calle, en el mundo, era un tomador, un borrachón. De repente hay que celebrar un cumpleaños de cualquiera y me tomo una cerveza y 2 copas de vino con los amigos. Siento culpabilidad porque abandoné esa vida. El Señor me sacó de ahí. Siento culpabilidad, pero me ayudo diciendo que la Biblia dice que son los borrachos que van para el infierno, pero como yo no me emborraché, yo solamente tomé un traguito y me retiré a tiempo, eso no es problema. Ese nivel de justificación nos va dejando en la vida antigua. Por eso el apóstol Pablo dice, mátalo temprano, para que en algún momento no resucite y te metas en problemas. Matad en vosotros el viejo hombre y vestido del nuevo según Cristo, para poder estar firmes. Pastor, pero bien, está bien todo eso, pero algunas veces resbalo. A veces yo no quiero resbalar y resbalo. Sí, está bien eso. Primera de Juan 1:9. Y si pecamos, abogado tenemos a Cristo Jesús. Confiesa y arrepiéntete. Eso te va ayudando a santificarte cada día. ¿Cuál es la clave? Bueno, que no puedo tropezar de nuevo con la misma piedra. Debo madurar
¿verdad? Debo crecer. No puede ser que yo viva la vida cristiana con 10, 15, 20 años con la misma debilidad. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy decidiendo yo? Ya eso es necedad. Se supone que cuando tengo una dificultad, la confronto y lo resuelvo porque he decidido ser santo. Bueno, mi problema ha sido siempre la mentira, la autojustificación, el autoengaño. Sí, bueno, ok, se justifica que en los primeros meses de la vida cristiana todavía tenga esos malos hábitos porque no he aprendido, pero se supone que no voy a vivirla toda la vida cristiana en ese mismo mal hábito. Se supone que el proceso me va a ayudar a madurar y a sobreponerme, pero yo tengo que querer ser santo y no justificar mi debilidad. El problema de algunos nuestros es que justificamos las debilidades. Y a veces tenemos argumentos muy fuertes. O sea, es muy fácil para un hombre creyente que ha tenido un bisabuelo adúltero, un abuelo adúltero, un papá adúltero, y que él que en su vida vieja fue adúltero, en la vida nueva tira un flechazo. Es muy fácil decir, es que mi familia se ha sido una debilidad. Sí, pero ya tu familia no se convirtió, pero tú te convertiste. Cristo murió por ti. Cristo es intermediario ahora. No puede quedarte ahí. Tiene que romper la cadena. Entonces, ¿cómo lo decido yo? Yo decidí que se rompiera esa cadena porque entendí, no me quedé en la ignorancia de mi vida vieja, sino que entendí cuál es la voluntad de Dios para mí. Y la voluntad de Dios es que Él quiere que yo sea santo, porque Él me quiere cerca de Él. Y como Él es santo, de la única manera que yo me acerco es si yo soy santo. En Efesios 2:21, Pablo, reconociendo ese nivel de santidad en el creyente, ha dicho, en quien, o sea, en Jesús, todo el edificio está siendo unido, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí el creciendo es un gerundio que supone que es un estado final al que no hemos llegado todavía, pero vamos en camino. Vamos en camino. Lo que no está permitido es que yo me acomode a mi vieja vida y con argumento me justifique. Voy en camino, voy avanzando. Fallé, me arrepiento. Fallé, llamo al liderazgo, llamo al pastor, llamo a la pastora, llamo a un amigo más maduro que yo y le digo, ayúdame aquí. Falté, hice lo que no debía. Necesito que ores por mí. Necesito que me aconseje. ¿Cómo lo resuelvo? De eso se trata. Vamos creciendo hasta llegar a ser un templo santo totalmente. Éxodo 19:6. La aspiración de Cristo, de Dios con todos nosotros: seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo que Él aspira es que seamos un pueblo de sacerdotes, de intermediarios, de liderazgo, de gente santa. ¿Cómo lograr ser santo? Lo decido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea santo y porque es necesario que yo sea santo. O sea que ser santo no es una opción, no es una lista de posibilidades y decidí o no decidí. No. Ser santo es una decisión firme y única y exclusiva que me toca si quiero ser parte del pueblo de Dios. Muchos de nosotros tenemos deseos que nunca se cumplen porque sencillamente dejamos que pasen por casualidad. Si quieres ser santo, como lo debe ser, y no te aplica a lograrlo por pura decisión, no va a pasar por casualidad. No puede simplemente desear ser santo, tiene que decidir ser santo. Lo decido hoy. Puse una marca en mi ruta. A partir de aquí soy santo.
Yo estoy seguro que me equivocaré en algún momento, pero decidí que cuando me equivoque lo confieso y lo resuelvo. Yo mato esa malicia en mi vida y no le permito tener control de mí. Cuando somos repetitivos en fallar, el pecado está teniendo control de nosotros. Hay que estar dispuesto a pagar el precio. Si alguien le dice, yo he sido una persona que con mucha facilidad y con muy poco sacrificio he logrado mantener mi santidad, le habló embuste. No, ser santo, mantenerse santo, no es fácil. Hay que mantenerse todo el tiempo con las armas listas para defender el lugar, el puesto, la vigilancia. Porque vivimos, ella está separada, está santa, pero está rodeada de cuchicheos, de maldades, de malicias, de propuestas. Hay de allá quienes la llaman y le dicen, ¿qué te parece? Hay propuestas, hay negocios, hay oferta, hay lujurias y placeres del camino. El que le dice que es santo, que eso él lo disfruta y es cómodo, tampoco es mentira. Eso no es verdad. La santidad tiene su precio. Vamos a ser francos con la matemática. Cristo pagó para que usted y yo seamos santos. Por ahí comienza el precio, ¿verdad? ¿Por qué yo puedo ser santo? Porque Él murió por mí. El inocente pagó mi precio. Y me ha dado una marca, una arras que me califica santo. Y me ha dado un espíritu que me redarguye y me santifica. Y me ha dado una palabra como la norma de dirección que me dice cómo transitar. Me dice las señales: pare, cruce, doble a la derecha, a la izquierda, devuélvase, no doble en U. Aquí está. Ahí está. Ahí dice lo que puedo y lo que no puedo. Solo que algunos lo ajustamos, ¿verdad? Algunos lo acomodamos. Eso fue para fulano. Eso fue en otro tiempo. Eso me parece que no ahora. Eso no es como algunos lo dicen. Es como la palabra lo dice. Claro que hay que hacer buena interpretación, porque todo el que yerra usando la palabra la está justificando con las escrituras y le está diciendo quizás mal, pero la está justificando con las escrituras. Estoy hablando de la palabra bien interpretada. Por eso Pedro dice, primero, trabajando con el entendimiento. Me parece una buena entrada, ¿verdad? Por el entendimiento. No es fanatismo, es entendimiento. No es locura, es entendimiento. No es capricho, es entendimiento. No es moda, es entendimiento. No es moda, es entendimiento. Lo plantea Pedro, lo plantea Pablo en Romanos 12. Renovaos en la transformación de nuestro entendimiento, para que en este proceso comprenda cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene sacrificio ser santo. Separarnos de todo aquello que nos impide llegar a ser santo implica un costo. Ella tiene unas amigas que siempre tienen unas chelchas, pero que tienen en las chelchas esas unas prácticas no santas, que si estoy en medio de ella me envuelven porque me gustan. Dios me sacó, pero me gustan. Entonces ahora ella tiene que pagar el precio de no ir, el precio de parecer ahora antipática. Oye, amiga, ¿qué te pasó? Tú si eres fanática, tú cogió eso muy en serio. Ese bullying es un sacrificio. Esa burla es un sacrificio. Ayer me hablaba mi hija mayor con mucha preocupación. En la iglesia que somos miembros hay un sistema de paternidad espiritual. O sea, a mi hija le han asignado una hija espiritual.
Mi hija tiene 21 años y su hija espiritual tiene 20 y recién convertida. Una niña que estudia Derecho, estudia en UNIVE, alta clase. Así que la muchachita comenzó a dejar de estar en los espacios normales de su grupito. O sea, ya no va con ellos a la discoteca, ya no bebe alguna cosa. Ahora se aparta cuando hablan de alguna cosa. Ahora ella está siendo víctima de la burla. Tú sí eres fanática y qué rara es que tú eres. Entonces mi hija, que no tiene toda la experiencia, papi, ¿cómo resuelvo con mi hija espiritual? Porque ahora ella le invitó a comer para presentarle su crisis y mi hija es impotente porque no tiene toda la experiencia. ¿Y cómo la ayudo, papi? Bueno, dile que ella está comenzando a pagar el precio de ser santa, comenzando a sufrir los vejámenes del mundo por decidir acercarse a Dios, porque el mundo va en vía contraria. Es por ahí. Y por ahí se suman un montón de sacrificios. Hay quienes tienen que sacrificar hasta la familia. Gente que decidió ser cristiano, pero que era de una familia por generaciones católicos comprometidos y que ya su mamá cree que perdió a su hija. Ya en las reuniones de familia no me tratan igual, porque cuando ellos quieren venir con alguno de sus prácticas de fe, yo sugiero que mejor oremos de otra manera y ya no caigo bien entre las primas. Bueno, es parte del precio. Ya no puedo reunirme en todas las cosas con mis amigos de antes. Digo en todas las cosas porque hay muchísimas cosas que podemos juntarnos. Y tenemos que juntarnos para poderle ser testigos. Porque si no nos juntamos con ellos y nos separamos totalmente, ¿cómo lo ganamos? ¿Cómo le predicamos? Sí, pero no en todo. Ahora segmento. Ahora explico con firmeza por qué sí y por qué no. En esto sí, en aquello no. Domingo de parranda entre amigos. Incluye caminata, comilona, beventina y adulterio. Ok, yo participo en caminata y comelona, en beventina y adulterio no me toca a mí. Ah, pues no cabe en esto no quepo, en la otra que no incluya aquello, entonces yo participo. Y vayan bien mis amigos, oraré porque Dios los cuide, porque Dios los salve. Vayan bien. ¿Tú te has puesto raro? Estoy mejorando, estoy creciendo, estoy avanzando. Él me salvó, Él me compró, Él pagó un precio por mí. Yo estoy claro de la diferencia, yo sé a quién sirvo, Él me conoce. Hay que dejar a un lado todo aquello que nos quita tiempo para comenzar a vivir cada día más cerca de Dios. Esa es parte del precio de la santidad. Soy fanático del cine, me gusta el cine. Sí, pero el ir al cine en el ritmo que lo hacía me quita tiempo para el discipulado, para congregarme, para visitar a un hermano. Entonces ahora tengo que abandonar totalmente el cine, probablemente no, pero ahora decidir qué días debería no ir porque tengo cosas más prioritarias y significativas que atender. Poner a un lado. Ya hay negocios que no puedo hacer. Ya hay llamadas que no puedo tomar. Ya hay cosas que no debo decir. ¿Entendemos? Ya hay ropa que no debo vestir. Ya hay marcas y señales que no debería tener. Porque me unen al equipo contrario. Y ahora me separaron, me eligieron. Hay una marca de sangre en el dintel de mi vida que dice que yo soy un pueblo santo. Y que no puedo ser igual al otro. Este alto precio también tiene que ver con nuestra conducta. Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir.
Cuando me convertí, me sacaron el ogro. Ese ogro interno, muy propio de mi apellido, de mi temperamento, de mi carácter, de mi yo, de mi familia, se mató el ogro. Porque ahora cambié. Soy otra criatura, nueva criatura en Él. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en toda vuestra manera de vivir. Lo amplía Pedro. Pablo dice que los creyentes oramos, vivimos, servimos, levantando manos santas. Manos libres de pecado. Un paso, una puerta de entrada a la santidad es la humildad. Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Y descanso, bienestar espiritual, es el estadio de vivir en santidad. Mire cómo era sociopolíticamente hablando la santidad de Israel. El Señor le dijo, Deuteronomio 28, si me obedecen, yo me pondré por ustedes. O sea, decidí ser su padre, y ustedes serán mis hijos. Si se mantienen en mis estatutos, le lloverá cuando fuere tiempo, le hará sol cuando fuere tiempo, nadie podrá tocarlo, no le sobrevendrá mal, polilla no tocará su morada. Yo aposté por ustedes. Entonces, eso traerá la siguiente reacción, porque sus vecinos preguntarán, ¿y qué es lo que pasa con ellos? Que cuando aquí hace sequía, a ellos les llueve. Que aquí hay una uyamita de media libra y allá son de 20, 30 libras. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que un grupito de gente simple, ningún ejército le gana la batalla porque aparece un pedreguero del cielo, aparece un estruendo como de muchos caballos en una guerra cuando van 4 leprosos en el camino. Y el mundo podrá decidir, es que con ellos vive Jehová. Y entonces todos dirán, necesitamos al Dios de ellos. Señores, el bravucón de Nabucodonosor terminó sus días diciendo, es necesario que adoremos al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que nadie adore otra cosa que no sea el Dios de ellos. De eso se trata. Cuando decides ser santo, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus empleados, tus colegas comenzarán a ver a Dios obrar. Mientras uno en el camino probablemente muere de cáncer, a ti Dios te sana de cáncer. Y algunos dirán, ¿y por qué a ella y por qué no a mí? Bueno, porque con ella está Jehová. Y Jehová decidió bendecirlo. Jehová decidió guardarlo porque es de su equipo, juega con él. Eligió, decidió, determinó pagar el precio y se colocó del lado correcto. La humildad es el resultado de la gracia de Dios en el proceso de la santificación. Humildad significa entender la verdadera magnitud de lo pequeño que somos nosotros frente a un Dios tan grande. No merecemos nada. No tenemos nada que ofrecer a Él que le podamos agradar o impresionar. Por su gracia
por su misericordia nos salvó, no por nada bueno que hayamos hecho nosotros, sino por el lavamiento de su sangre y por la regeneración en su Espíritu Santo. Tito 3:5 dice eso. Así que, humildad de comprender que somos frágiles, es comprender nuestra miseria, es comprender que lo que hemos logrado y lo que hemos crecido lo hacemos por su gracia y no por nuestro esfuerzo. ¿Sabe por qué? Pues cuando reconocemos eso, entonces no nos justificamos, sino que pedimos misericordia. Cuando yo creo que merezco algo o que yo lo puedo lograr, me siento a negociar con Dios el contrato, como que fuéramos dos grandes al mismo nivel. ¿Ve? Pero cuando entendemos que esto es por su gracia, por su misericordia, ay, ayúdame, ay Señor, ayúdame, ay Señor, yo no puedo, pero yo cuento contigo, aleluya. Yo no sé qué decir, pero tú pondrás palabras en mi boca. Yo no sé qué hacer, pero yo voy en fe y yo sé que tú obrarás a mi favor. Entonces, primer camino hacia la santidad es la humildad, porque la humildad también nos ayuda a reconocer los malos que somos. Que no siempre lo hemos hecho bien, que también claudicamos. En su lucha, la lucha espiritual de Lutero, se cuenta una anécdota que en uno de esos días de prisiones, el diablo le hizo saber que él era un hombre de condenación completa y le mostró su lista de pecados. Mira Lutero, y siendo parte de la iglesia a la que él estaba saliendo, que había torcido el propósito, parece que la lista era larga. Una lista de cosas, dice, tú eres mío, tú has jugado mejor conmigo que con él. Así que en la línea en blanco al final, firma el contrato entre tú y yo, que tú juegas mejor de este lado que del otro lado. Y en la revelación se cuenta que Lutero tomó el papel y tomó la pluma y en vez de firmar escribió: pero la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No es por tu fuerza, es por su gracia. No es por tu voluntad, es por su amor. No es por tu prestigio, es por su misericordia. Y como reconocemos eso, podemos vivir en santidad porque tenemos la fortaleza de confesarnos, de pedir ayuda, de saber que Él está todavía dispuesto a perdonarnos si venimos ante Él humillado. Les recomiendo que se haga un estudio bíblico temático ahí con una concordancia bíblica, la consecuencia de los soberbios en la palabra, que es contrario a ser humilde, la consecuencia de los orgullosos, que es contrario a ser humilde, la consecuencia de los prepotentes como Nabucodonosor, que es contrario a ser humilde. Dios trata de lejos a los soberbios. Dios no quiere trato con soberbios. Esos que se autojustifican, que se defienden, que todo lo explican y que juzgan hasta a Dios, porque Dios como que se olvidó de mí, porque Él no me ayuda, porque yo quiero y hasta que Él no me diga que cambie, yo sigo. Eso es soberbio. Él lo ve de lejos. Ahora Él se acerca a lo que dicen: yo no puedo, solo no, pero quiero. Yo no puedo, pero quiero. Yo no sé, pero quiero. No lo entiendo, de todas maneras sigo. No sé cómo, pero digo sí. Aleluya. No sé hasta cuándo, pero cuenta conmigo. No está en mi control, pero confío. No sé dónde vendrá el recurso, pero digo sí. Aleluya. No sé cómo pasará, pero cuándo pasará tampoco, pero digo la palabra en fe por lo que tú has dicho. Ese nivel de humildad nos acerca a Él y nos garantiza que estamos creciendo y caminando hacia la santidad.
este convencimiento interior de mi pequeñez, no la supuesta humildad de exhibirnos fuera como simple, porque hay mucha gente muy simple por fuera y muy estructurado, orgulloso y soberbio por dentro. Hay gente que la soberbia se le nota en la ropa y hay otros que no. Hay otros que son muy buenos actores que Hollywood le queda chiquito. Pero tenemos que decirle al Señor, dame humildad en mi manera de pensar, tráeme humildad en mi manera de hablar, trae a la humildad mi manera de actuar. Esta humildad, este nivel de humildad es la vasija perfecta para la santidad. Porque Él recibe a los humildes y resiste a los soberbios. Hay un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento. Hay varios. Puedo citar, por ejemplo, Saúl, ¿verdad? Su orgullo lo traicionó, su autosuficiencia. El rey puede hacer los sacrificios si el sacerdote no llega, porque yo soy el rey. ¿Y qué? Ese era trabajo del sacerdote, no tuyo. Y eso hizo que Dios lo eliminara. Hasta el punto que Samuel le rogó a Dios por Saúl y Dios le dijo a Samuel, no llores más por Saúl. Lo borré. Ya. Pero hay otro ejemplo más anterior, que es el ejemplo de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que siendo ordenado para el sacrificio, para el sacerdocio, dice la Biblia, que elevaron fuego extraño y murieron calcinados en el altar. No se explica qué pasó en el texto inmediato, pero cuando usted sigue estudiando la palabra y encuentra que posterior a ello hay algunas prohibiciones, se da cuenta que los muchachos se emocionaron, se emborracharon y borrachos fueron a ofrecer sacrificio. Y el borracho por naturaleza es soberbio, rompe la norma, hace la cosa a su modo por su incoherencia. Y Dios lo quemó. Y fue tan drástico Dios que le dijo a Aarón y a la familia, y no hagan duelo por ellos, no lo merecen. Sáquenlo, que lo entierren para allá, y como que no murió nadie, así mismo es. Porque hacer duelo y llorar y lamentarse es como acusar a Dios de haberlo asesinado de manera injusta. Y no, ellos fueron calcinados por su torpeza y su soberbia en el altar. Es su responsabilidad. Su falta de cordura es su consecuencia, lo que ha pecado. Una cosa grave. Hermano, queremos ser santos, humilditos, tranquilos, simples, quietos, dispuestos, comprometidos, de buen hablar, de buen actuar, de trabajo sincero, honesto, de vida clara, libro abierto permanentemente. Santidad. Nuestro Salvador, si deseamos y decidimos ser santos, nos confronta con nuestro pecado. Cuando decides ser santo y quieres ser santo, el Espíritu Santo lo sabe. Entonces cuando tú faltas hasta en el pensamiento, Él te lo corrige. Dios conoce nuestra palabra antes que estén en nuestra boca. Yo no aguanto ese hermano. Yo no lo soporto. No, nunca se lo he dicho. Lo saludo. Pero Dios sabe que no lo soporta. Pero Dios sabe que lo saluda porque lo encuentra de frente. Que si lo pudiera evadir, lo evadiera. Pero Dios sabe que lo criticas a veces. Porque Él sabe nuestra palabra antes
que estén en nuestra boca. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero Dios me responde muchas oraciones que yo simplemente hago en mi corazón, en mi mente, sin abrir la boca, pero que pido a Él. Y también a veces claudicamos cosas y Él responde a esas claudicaciones porque Él conoce nuestros pensamientos. Cuando yo comencé el ministerio, yo claudiqué sobre el llamado por una razón muy comprensible y muy humana. Era el único empleado en mi casa, unos padres con necesidades y enfermos y unos hermanos. Sostenía a mi familia. Y responder al ministerio me obligaba a renunciar a mi trabajo, irme a encerrar en un seminario 3 años donde no recibo un peso. Y claudiqué en mi mente, y si yo hago esto, ¿quién sostiene a mi familia? Solamente claudiqué en mi mente. ¿Sabe qué me pasó? Una mañana me levanté a trabajar y con la ropa puesta me dio deseo de no ir a trabajar. Me acosté otra vez. Me dormí, pasó el tiempo, ya no podía irme al trabajo porque era un trabajo con transporte privado para la montaña, no había transporte allá. Me quedé. Fui a parar a la casa de una pastora que me invitó a predicar a un culto. Y en el culto se armó un berenjenal pentecostal de eso. Que el culto terminó a las 4 de la mañana y yo no prediqué. Pero oiga bien por qué. Porque yo llego al culto asustado. Señor, que sea tu voluntad esta noche, porque yo estoy aprensivo. Yo me sentía muy aprensivo. Comenzó un mover del espíritu. La hermana que estaba colectando el coro de las ofrendas, comenzó a llamar a la gente por nombre y apellido, a darle palabra de Dios. Mira Persia. Mira Lima. Y alguien pensó, qué vergüenza estamos pasando con un predicador invitado. Y esta hermana, y Dios le respondió, ¿y a la que está pensando? Que estamos pasando vergüenza porque tenemos un predicador invitado. Quiero que sepan, ese predicador, desde que llegó, está ahí tranquilo, orando, Señor, que sea tu voluntad. Y él está tranquilo y contento porque él sabe que esta es mi voluntad. Y digo más, no lo traje para él hablarle a ustedes, yo lo traje para hablarle a él. Por eso me cogió el sueño, por eso me dio ganas de no ir a trabajar. Dios preparó todo el escenario para llevarme a un espacio para hablarme a mí. Y la palabra de Dios fueron un boche divino a mi claudicación, que no le dije a nadie, que solamente la pensé. Y fue el siguiente: entonces tú eres más serio que yo, que puede cuidar de tu familia y yo no. ¿Qué es lo tuyo? Que sea como tú quieras. Que sea como tú quieras. Hay que ser santo en toda vuestra manera de vivir. Dios sabe lo que piensas. Dios sabe lo que dices. Aunque nadie más lo escucha, Dios lo escucha. Y Él aspira a que tú y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. A veces he dicho, ¿qué pasaría si tuviéramos el casco de la cabeza transparente y la gente pudiera ver lo que pensamos? ¿Te da miedo eso? Mira, Dios lo ve. Si te da miedo que la gente lo pueda saber, Dios lo sabe. Y Él es santo y aspira a tu santidad y la mía. Así que estamos al descubierto con Él. Quinto paso y último, en este camino hay que buscar la santidad. No podemos quedarnos en deseos. Hay que buscarla. No podemos quedarnos en decisiones que a veces claudicamos y quebrantamos. Nos damos unos permisos o lo justificamos un momento y no se claudicamos, aunque hemos decidido. Bueno, no. Aquí se trata de buscar intensamente ese nivel de vida en Él. Es tratar de estar en su presencia cada día.
en nuestra vida. Esta cercanía, esta búsqueda es presentarse a Dios, conocerlo, entenderlo a través de Jesús, teniendo a Cristo en su corazón y comenzando a ser su amigo, amigo de Él. Él le dijo a los discípulos: no los llamo siervos, ahora los llamo amigos, porque yo le he dicho cosas a ustedes que no se le dicen a los esclavos, se le dice a los amigos. Le he dicho misterios, le he dicho cosas, secretos del cielo, que no se lo digo a cualquiera y se lo he dicho a ustedes. Mire el nivel de amistad de un Dios santo con un hombre débil. La amistad de Dios con Abraham. A mí me gusta esa. Dios decide eliminar a Sodoma y Gomorra, donde vive Lot, el sobrino. Y dice Dios, no lo reclama Abraham porque Abraham ni lo sabe. Es Dios que se dice: haré yo este mal sin antes comunicarme con Abraham, mi amigo. Estoy citando Génesis 18. Y Dios se personifica, trata con Abraham y le dice: óyeme, amigo, lastimosamente he decidido eliminar a todo Sodoma y Gomorra. Su pecado me ha ya sofocado aquí arriba. No lo aguanto más. Y Abraham está negociando con un amigo y dice: óyeme, hombre, ¿y tú crees que no hay 50 justo ahí que valgan la pena y lo perdonamos a todos? No, es que no hay 50. Óyeme, pero el que se sacrifica por 50, por 40 lo hace. Porque total. Yo pienso que Abraham pensaba que Dios era haitiano, que piden 500 y terminan vendiendo por 50. Así comenzó Abraham a tratar a Dios. Y no hay 40. No hay 40. Y 30 quizás. No, tampoco hay 30. Pero quizás hay 20. No hay 20. 10. Ni 10. No, ni 10. Yo voy a sacar a Lot y lo resolvemos así. Dios ha decidido que tú eres su amigo. Te tratas como tal y tú lo tratas a él como tal. Lo aceptas de ese modo. Has llegado a ese nivel porque Abraham era tan humano como tú. De hecho, hasta mintió. Por temor a morirse, le dijo al rey que Sara no era su esposa, era su hermana. Era su media hermana, no hablaba todo no era mentira, pero las medias mentiras son también mentiras completas. Las medias verdades son mentiras completas. Así que Abraham mintió. Y ese mentiroso que claudicó en algún momento era amigo de Dios. Fue fiel. Dios lo llamó y asumió con fe un desafío. Y se comprometió por él. Y Dios decidió: este sube de nivel. Ahora este es mi amigo. Decido yo, mi amigo. Pero hay otro que a mí me sorprende, cómo Dios es capaz de tratar con nosotros. Porque si me lo dejan a mí, yo soy un hombre que pongo a 10, ustedes los muchachos dicen a 10, ¿verdad? Como a 20 o 25 o 30 a David. Pues David era perverso. Primero era un sanguinario, mataba con facilidad. Con buena causa, pero asesino. Por eso no construyó el templo. Que tus manos están le dijo Dios: tú no puedes hacer templo para mí porque tus manos están ensangrentadas. Desde muchachito, un matador. Mentiroso, David. Adúltero. Asesino para encubrir su mentira. Padre apoyador y complaciente. Se hacía de la vista gorda en cualquier problema. David era una complicación. Y Dios dice de David que es un hombre con el corazón conforme al de él. Escuchen la clave. Escuchen la clave. La capacidad de confesar y arrepentirse. Ya. Punto. Cada vez que tuvo que ir ante él, fue con humildad: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tu misericordia, borra mis rebeliones.
Mientras Saúl lo justificaba, David se arrepentía. Entonces David tiene un corazón conforme al de Dios, porque humildemente siempre apeló a su misericordia, a su gracia, no era bueno, pero se confesaba y se arrepentía. Fue peor padre que Saúl, pero se arrepentía. En lo único así socialmente hablando, como usted lo cruza, que David era diferente a Saúl, era en su capacidad de arrepentimiento y en su capacidad de adorar. Ya, después en todo lo otro, Saúl fue mejor. Pero no se arrepentía. Era orgulloso, era prepotente, era pedante. Se creía demasiado cosa. Pero David, siendo el elegido, no se avergonzó de danzar en público y su esposa se lo enrostró. Vergonzoso rey, ¿cómo te atreves a exhibirte casi desnudo? ¿A mí qué? Esto es para Jehová. Él es el que merece toda gloria y toda honra. Es para Él. No me importa. No me importa mi apariencia. Me importa agradarle a Él. Ese nivel de búsqueda, de amistad. ¿Cómo está tu amistad con Él? Si tu amistad con Él es buena, tu santidad seguirá siendo progresiva. Cuando usted lo busque y lo conozca, usted comenzará a entender su propósito, a entender cómo piensa, cómo habla, cómo actúa Dios, y su vida nunca será la misma de nuevo, porque será increscendo en Él, en su propósito, en su gracia, en su misericordia. Dos cosas importantes en nuestra vida espiritual. Una, conocer a Dios. Y frente a Él, conocerme a mí. Porque se trata de estar en relación con Él. Cuando yo me equivoco en cuanto a mí, entonces no me comunico bien con Él. Pero en cuanto a mí, yo sé quién soy, entonces puedo ir en humildad ante Él, y su gracia y su misericordia está a mi favor. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando nos equivocamos tocante a nosotros. Y entonces desde nuestro orgullo, desde nuestro estadio muy personal y muy individual y muy seguros de nosotros mismos, fallamos en conocerlo a Él, en ir postrado ante Él, en ser sensato de confesar y arrepentirnos cuando faltamos, decidir tomar decisiones sobre cosas puntuales, sacrificarnos para lograr el nivel de vida de relación con Él. Yo te termino haciéndote una propuesta de oración. Nadie puede juzgarnos, solo el Espíritu Santo. Nadie nos conoce como Él. De hecho, Él nos conoce más que nosotros mismos, porque Él escudriña la profundidad del corazón. Nuestra carnalidad, nuestra historia, nuestra realidad compite con nuestra necesidad de ser santo. Ser santo me obliga a decidirlo. Ser santo me obliga a ser humilde. Ser santo me obliga a pagar el precio para ello. Ser santo me obliga a buscarlo intensamente. Mi recomendación: avancemos en nuestra vida de santidad. Escuché una vez un mensaje de alguien que predicó un sermón que se llamaba Santidad para el rapto. Son de estos predicadores explosivos que ellos tienen una lista de dogmas para la santidad. Así que no haga, quítate, ponte, no te ponga, jálalo, súbelo. La Biblia dice cómo ser santo.
Colosenses dice, mata en usted el viejo hombre y quita de ti toda ira, maledicencia, contienda, orgullo, enojo, maldad, que ni aún se nombre esa cosa entre nosotros, ni aún se nombre, porque somos un pueblo elegido para vivir de otra manera. Al punto que los que nos rodean dirán, ¿y qué con ellos? Porque a ellos todo lo parece como diferente y nosotros estamos en el mismo sitio, pero a él le va bien, a mí me va mal. Estamos en el mismo sitio, él se sana y yo me enfermo. Estamos en el mismo sitio, a él le rinden, a mí no me rinden. Estamos en el mismo sitio, él siempre está feliz, contento, agradecido y yo siempre tengo quejas y lucha. Bueno, yo soy santo y tú no. Yo tengo a Dios de este lado y tú no. Él vive en este territorio porque yo decidí juntarme al territorio de él. Yo soy elegida, yo soy elegido y tú no lo has decidido. Esa es la diferencia. Avancemos en nuestra vida de santidad, entendimiento, sobriedad, firmeza, decisión, y eso impacta toda vuestra manera de vivir. Ponte de pie. Ya le dije que él sabe de nosotros, de nuestro hablar, desde antes de abrir la boca. Así que yo quiero que le digamos a él, tranquilos, con firmeza, Señor, he decidido ser santo, ser santa. Me estoy arriesgando. Estoy apostando a ti en mí, en ti a mi favor, en este propósito. Me decido ser santo, ser santa. Ayúdame. Dile, yo no puedo solo, ayúdame. ¿Sabes que hay cosas en mí que si tú no te sumas conmigo a vencerla, no la voy a vencer solo, sola? Ayúdame. Haz tu oración, yo haré la mía. Haz tu oración, haz tu oración. Señor, ayúdame a ser santo, porque yo decidí ser santo. Señor, yo quiero que tu palabra, que es la verdad, siempre esté frente a mí, que combata, Señor, en mi interior y que me traiga, Señor, a la memoria con entendimiento cuál es tu voluntad en la que debo caminar cada día, porque estoy decidiendo con firmeza ser santo y apartarme de todo pensamiento, de todo hablar, de todo actuar que me distancie, que me ponga, Señor, lejos de tu presencia, de tu voluntad. Por eso decido declararme siendo un pueblo separado para ti, que se suma a tus propósitos, para que el Espíritu Santo me gobierne, direccione mi vida. Igual pido para mí, pido por cada hermano, cada hermana aquí presente. Tú conoces a cada uno. Sabes, Señor, con qué luchas, sobre qué cosas claudicas. Tú conoces los pensamientos, tú conoces la configuración de deseos, emociones, voluntades de cada uno. Señor, lucha con ellos en su interior. Señor, que tu palabra los traiga al entendimiento necesario para decidir con sobriedad vivir para ti, porque eso es mucho mejor. Estamos obligados a ser santos porque tú eres santo. Pero solo no podemos, Señor. Que tu gracia, que tu misericordia nos alcance. Señor, que no caigamos en el error de con argumento autojustificarnos o acomodar la vida que a ti no te agrada, Señor, sino que marchemos con firmeza a pesar del sacrificio a vivir en tu voluntad. Gracias, Señor, porque sé que tú conoces mi deseo y sé, Señor, que tú no responderás, sino que ya has respondido, que ya hay recursos para mí disponibles, que yo tengo que abrazar para lograr este propósito. Ayúdame a hacerlo con firmeza, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Pueden sentar.